Hola cinéfilo, en las últimas emisiones nos hemos adentrado en el cine de Fernando Pérez, uno de nuestros más reconocidos realizadores. Y hoy continuaremos por ese camino, pero a través de una conversación con uno de nuestros más experimentados directores asistentes del cine cubano. Un creador que ha acompañado a Fernando en todos sus filmes de ficción, con una sola excepción. Y él nos contará sobre las tareas que comprende su especialidad en las diferentes fases de una película. Así que si quieres conocer qué hace el director asistente en una producción cinematográfica, acompáñanos esta semana y la próxima, porque además nos dará detalles de los métodos de trabajo de Fernando Pérez. Por supuesto que en este programa nunca falta la sabia opinión de Joel del Río sobre un filme u otro suceso del mundo del cine. Muy buenas noches, mis amigos de Te Invito al Cine, bienvenidos al momento de la entrevista. Y nosotros hoy estaremos conversando acerca de uno de los oficios del cine, al cual le consagramos su momento hace unos cuantos años, cuando Te Invito al Cine empezaba en las pantallas de la televisión. Tuvimos la suerte de contar con un gran asistente de dirección que forma parte de la historia del cine cubano y de alguna manera nuestro invitado de hoy también. Y yo le doy las buenas noches y la bienvenida al programa, Rafael Rosales. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, gracias Martica y gracias al programa por invitarme. Qué bueno, Rafael, qué bueno tenerte en el programa, porque yo creo que la invitación de Te Invito al Cine para conversar con Rafael Rosales nos permitirá asistir de nuevo o retomar el tema del trabajo del asistente de dirección, su variante del director asistente, y también pues aprovechar esa larga historia que tú tienes de trabajo en el ICAI para conocer un poco el cine detrás de la cámara y anécdotas, cuentos, experiencias que tú tengas trabajando con los directores más importantes que han hecho el cine en nuestro país. Entonces, Rafael, de alguna manera a mí me gustaría empezar preguntándote cómo tú te vinculas al ICAI y cómo te vinculas a ese oficio que ha constituido profesionalmente una parte importante de tu vida. Bueno, mi historia es un poquito larguita, vamos a decir. Vamos a tratar de chin. Yo me vinculé al cine en los estudios cinematográficos de la televisión cubana. Ya. Que empecé como jefe de personal, porque yo trabajaba en recursos humanos en otro lugar y me apareció la posibilidad de trabajar como jefe de personal en los estudios cinematográficos de la televisión. Y allí, un buen día, pasé el curso de asistente de dirección de que daba Guillermo Torres, que fue un gran asistente de dirección. ¿De la televisión? No, director de... el director de aquí del ICAI, Guillermo Torres, qué bien. Que había hecho hasta cierto punto como director asistente de otras grandes películas más, dio un curso en el ICRT para asistente de dirección, yo lo pasé y me gustó tanto que decidí quedarme.
Entonces, bueno, trabajé en sonido, dejé la jefatura, dejé el cargo de dirigente, me quedé trabajando en sonido como asistente Cuando de tú me sonido. hablas de esos lugares en los que empezaste a trabajar, me estás hablando de la televisión. De la televisión. De la televisión, O sea, ok. exactamente, estudio cinematográfico de la televisión cubana, que se llamaba así en aquella época. Y bueno, empecé con la ansiedad de trabajar en una película, pero en aquel momento el ICRT tenía muchos asistentes de dirección que no trabajaban, estaban interruptos y no me daban a uno nuevo, nadie le daba trabajo. Claro. Y yo me había hecho amigo de todos los directores, todo el mundo quería probar conmigo, pero no me daban la posibilidad por un problema administrativo. Y ahí, bueno, me vinculo a la asociación Hermanos Ahí y conozco gente del ICAI y esas cosas, y un buen día le pregunto precisamente a José Luis Sánchez, que fue otro buen Es que asistente de Jorge Luis dirección. estuvo al frente de la asociación Ya, durante y años. le pregunto, ven acá, ¿y cómo yo puedo trabajar como asistente de dirección en el ICAI? Y me dijo, ¿tú ves el gordo ese que está parado en la ventana? Era Camilo Vives, me dijo, habla con él. Y fui a hablar con Camilo. Sí, se lo digo a los espectadores amigos de Camilo Vives, era el director de producción de aquí Del ICAI. del ICAI. O sea, era como la figura cimera, puntual de toda la producción de cine que se hizo durante muchos años en Cuba. Exactamente. Y entonces, bueno, fui a ver a Camilo, me dijo, bueno, ahora no tengo nada para ti. Y José Luis me dice, insístele. Y yo insistí. Y toda la semana lo tocaba a la puerta, hasta que un día parece que se aburrió de mí. Y me dijo, voy a ver a Frank Cabrera, que era el subdirector en aquel momento, y que te ubique en una película. Y casualmente, esa película era Hello Hemingway de Fernando Pérez. De Fernando Pérez. Y esa era una duda que yo tenía. ¿Cuál es la primera película? ¿Por qué has trabajado en un dueto casi perfecto durante muchos años con Fernando Pérez en el cine? Y me tenía la duda de cuál fue la primera película en la que se encontraron. La primera película fue Hello Hemingway hace 34 años. Bueno, increíble. De todas formas, vamos a llegar a ese momento de la conversación. ¿Por qué te decides, te decides apostar a toda costa por el trabajo de asistente de dirección en el cine? Porque de alguna manera quiero que me definas sea el trabajo del asistente de dirección. Mira, yo soy una persona por naturaleza hiperkinética. Yo necesito estar en movimiento, mucha actividad, mi cerebro necesita estar trabajando constantemente. Y a mí el trabajo de oficina, que ya lo conocía, no me gustaba. No sirvo, hay gente que sí le encanta, son muy útiles en eso y eficientes en ese tipo de trabajo, pero para mí era un trabajo inquietante. Yo había hecho ya trabajo de ayudante mecánico, de pañolero, jefe de almacén, jefe de protección física. Yo he hecho millones de cosas en la vida, dibujante, arquitectónico, pero cuando conocí el trabajo asistente de dirección, dije, esto es lo que me gusta a mí, porque te permite tener muchas actividades siempre diferentes y además, si tienes una cultura general, ¿cómo se llama? Tienes una forma muy fácil de moverte dentro del medio. Ya está. En el caso del set de grabación, se está filmando una película, digamos que en el proceso completo, ¿dónde empieza el trabajo del asistente de dirección y en qué consiste? Bien, el primero tiene que haber un director que quiera trabajar contigo, es la persona que te llama, te habla del proyecto, te entrega un guión y lo primero que tiene que hacerse uno es leerse el guión y tratar de ver no una historia contada en blanco y negro, sino tratar de ver una película. O sea, la primera lectura tiene que ser como ver la película. Después viene una segunda lectura y el trabajo siguiente es, bueno, conversar con el director sobre qué quiere, qué pretende con esa película, porque una cosa es lo que está escrita y otra cosa es cómo se va a hacer. El director tiene vuelos, es una persona que tiene un vuelo artístico que no está puesto en el papel y él ve cosas que no están puestas en el guión. Después uno tiene que hacer el desglose. Uno es el jefe, el asistente de dirección es el jefe de todos los departamentos.
Claro, y eso es una cosa importante de definir e interesante. Sí. ¿Cuáles son los departamentos? Bueno, está el departamento de maquillaje, de peluquería, de efectos especiales, de pirotecnia, de construcciones escenográficas, de ambientación. Está el departamento de cámara e iluminación, pero ese cámara e iluminación más bien los mueve el director de fotografía. Claro. Y el resto de los departamentos uno tiene que darle trabajo a todos esos departamentos. Coger ese guión y desglosarlo, como dice la palabra, un desglose, y decir, esto es para efectos especiales, esto es para construcción, esto es para pirotecnia, esto es un problema de maquillaje, esto es un problema para peluquería, esto es un problema para producción, porque producción también tiene tareas que uno le tiene que poner por el problema del desglose. O sea, todo el mundo uno va dividiendo todas esas tareas, de repente un guión que tiene 90 páginas se convierte en un mamotreto de 200. Y después tiene que chequear que todos esos trabajos se vayan realizando. Bueno, hay un trabajo de logística importante. Es un trabajo de logística importante. Chequearlo, y entonces después que uno lo ha chequeado, se las enseña al director para que el director las apruebe, ¿no? Uno no puede estar molestando al director diciendo vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, sino el director tiene que estar concentrado en la parte artística, tiene que estar concentrado en los actores, tiene que estar concentrado en su puesta en escena, que para eso también se hacen las visitas a locaciones con el director de fotografía y el director y los productores para ver dónde se va a filmar la película. Y ese mismo desglose se ve afectado por las visitas a locaciones, porque la locación también te implica trabajos que no estaban puestos en el guión. O sea que es un trabajo que va creciendo y claro, según se va desarrollando el proceso de preparación de la película. Ya está. De manera que entonces todos estos departamentos, todas estas especialidades, que son muy importantes en cualquier rodaje, tributan digamos, a toda la logística que genera el asistente, que además y al mismo tiempo es el que controla, es el que genera además que todo eso se cumpla, de manera que es una responsabilidad inmensamente grande. Pero muy satisfactoria. ¿Por qué? ¿Por qué satisfactoria? A ver. Porque cuando empiezas a ver que todo eso arrancó. Porque precisamente cuando uno empieza a ver que el proceso se va desarrollando, que se van haciendo las cosas, uno siente satisfacción y el placer de ver cómo se va haciendo. Una de las cosas mejores que tiene el cine para mí es que el cine es como una aventura, es una gran aventura. Yo la disfruto enormemente porque siempre no hay dos películas iguales. No hay dos películas iguales porque tratan de temas diferentes, el equipo es diferente, el director es diferente, el director de fotografía es diferente, los lugares son diferentes, entonces siempre estás metido en algo nuevo que te hace, que es un reto pero muy bonito. Sin duda, sin duda. La relación del asistente de dirección con el productor y con el director, imagino que es muy estrecha. Demasiado. Pero ¿con cuál? O sea, ¿hay prioridades ahí o es simplemente...? Mira, como bien lo dice la palabra, uno es el asistente del director. Uno es el asistente del director. Pero el problema es que el director de producción tiene un presupuesto y el director tiene unos sueños. Y uno está en el medio y uno tiene que... Uno está en el medio. Eso es una buena ubicación para el asistente de dirección. Uno tiene que lograr que con el sueño del director se haga con el dinero del productor o viceversa. A veces el director tiene sueño y no tiene que tratarlo de convencer, decir, mira, pero esta secuencia a lo mejor si no las echamos, si la cortamos, entonces la otra que es la importante para el problema dramático de la película, vas a tener más dinero y entonces no vas a tener nada más que 100 extras, vas a tener los 400 que tú querías y cosas así, ¿no? Entonces uno tiene que ir, es un trabajo de convencimiento por ambas partes, a veces uno tiene que defender la parte del director con el productor muy firme. Me gustaría saber si has tenido alguna experiencia concretamente con respecto a eso. Bueno, sí tuve un gran altercado una vez con el productor. No fue con el productor, realmente fue con los productores de Avanzada. Ajá. Sobre, no
no sé si contarlo, pero sí, lo voy a contar. Sí, porque, a ver, es que no tiene nada con No, no. esas experiencias ocurren. Ya, era la película La vida de Silbar de Fernando Pérez. Había una imagen, bueno, tú sabes que La vida de Silbar tiene 3 historias y una era sobre ballet. Y la imagen es muy importante, y sobre todo con Raúl Pérez Ureta como director de fotografía, la imagen es más que importante. Y nos hacían falta unos espejos para la sala de ensayo, pero tiene que ser unos espejos gigantescos. Y en este país... Sí, de salas de ensayo de ballet, y en este país que tenemos tan pocos recursos y se consiguen las cosas con tanta dificultad, no se encontraban los espejos. Y me dijeron que no, que me rindiera, que los espejos no podían de eso, que es mejor que buscáramos una sala que tuviera los espejos, que conseguir los espejos para la sala que teníamos, que era en el Gran Teatro de La Habana. ¿Y quién le dice a Fernando que no tiene los espejos? ¿Quién le dice a No, Fernando? yo no dije nada, yo simplemente me fajé, metí una bronca, hablé con el productor, le dijo, es importantísimo para la película tener esto. Y bueno, sí, lo entendieron. Y sacaron los espejos, no sé dónde, todavía esos espejos están guardados en Cubanacán. Qué bueno que se conservan. Qué bueno que se conservan. Rafael, el director asistente es una persona que trabaja con extras, que mueve, que monta escenas. Entonces, quiero saber que me expliques eso y un poco también tu experiencia al respecto. YouTube es complicado. El director asistente. ¿Qué hace el director asistente? Bueno, porque estábamos hablando del asistente de dirección, pero hay una categoría que es el director asistente. Bueno, el director asistente, como dije al principio, es quien organiza la parte artística de la película. Ya. O sea, la organiza completa. Porque estábamos en la logística, sí, ahora estamos en el arte. Y entonces, toda la parte artística, todos los elementos que tienen que tener unas requerimientos, depende del tipo de cámara que uses, el tipo de lente que uses, todo eso tiene su pequeño detalle. Y entonces todo tiene que tener la calidad óptima para el tipo de proceso que tú estás haciendo. No es el mismo tipo de maquillaje para filmar en blanco y negro que para filmar en color. Claro. Y no es lo mismo si estás trabajando con un lente, disculpa, se me fue la palabra. No pasa nada. Anamórfico, es un lente anamórfico con lente normal. Ya. Y entonces... Pero yo recuerdo, por ejemplo, haber ido mucho a las filmaciones de Martí, El Ojo del Canario. Ajá. Y yo recuerdo que en esa película tú estabas trabajando como director asistente o sí. Sácame de la duda. Sí. Y me acuerdo haberte visto montando una escena con un montón de extras, creo que estábamos en el Palacio Aldama. Y entonces fue bonito ver a Fernando concentrado, esperando a que toda esa escena estuviera montada con todos aquellos extras. Ya estaban, por supuesto, estaban todos vestidos con el vestuario de época y estabas tú trabajando con... ¿A qué punto tiene que llegar la relación de un director para que su director asistente ejecute todo eso que se va a convertir en una de las escenas de la película? Sí, mira, para hablar de cómo funciona un set de filmación, el director asistente es el jefe del set. Ya. O sea, es el responsable máximo de la disciplina, de la organización, de todo lo que funciona. Mi trabajo, entre muchos trabajos que tiene el director asistente, es saber que el director está tranquilo, trabajando con sus actores en la actuación de la película y en la puesta en escena. Esas son las cosas fundamentales. Él tiene que estar pensando en cómo va a editar esa secuencia según la va filmando. Tiene muchas cosas que pensar. Tiene que ir pensando en cómo se va a editar esa secuencia. Mientras tanto, yo estoy preocupado por los actores llegaron a tiempo, ya entraron a maquillaje, ya se están vistiendo, la escenografía se está montando, los extras se están cambiando, las luces se están montando. Vamos a empezar por tal secuencia porque al final también cuando uno hace la hoja de llamado y también hace el plan de rodaje, uno es el que dice por qué se empieza y por qué se termina, porque uno ha trabajado con todo el mundo. Yo ya trabajé con el director, trabajé con el director de fotografía y yo sé que esta secuencia no se puede filmar a las 12 del día, hay que filmarla o por la tarde o por la mañana. Pero hay una secuencia donde el actor
está que tiene que venir con una fuerza dramática muy grande y yo no puedo tenerlo todo el día esperando para descargar esa fuerza. Entonces la primera secuencia que tengo que hacer por la mañana y poner en el plan de rodaje es la donde el actor llega, hace esa secuencia para que descargue y después entonces pueda filmar cualquier otra cosa. Otra cosa. Bueno, hay que garantizar, te dije, toda la escenografía, el vestuario, tener un aliado fuerte que tiene el primer asistente de dirección, es el productor de rodaje. Sin él no puede trabajar. Claro. Y ese productor de rodaje está preocupado porque las cosas estén donde tienen que estar. O sea, no puede haber, sobre este fondo que vamos a firmar primero, no puede haber camiones, no puede haber vecinos, no puede haber curiosos, no puede haber nada normal. Tiene que estar el agua, la merienda, tiene que estar las garantías. Él tiene que tener las garantías para que todo el mundo trabaje con afabilidad, con eficiencia. Y que cuando llegue el director diga, ahora yo voy a trabajar con mis actores y esta escena va a salir y que todo se hace un ensayo y se filma, pero no tiene que montar también los extras, tiene que trabajar con la escenografía, tiene que trabajar con todo. Qué hermoso trabajo, ¿verdad, Rafael? Sí. Yo creo que de todas maneras, y el tiempo del programa de la entrevista se nos acabó, yo quiero aprovechar para invitarte a que la semana que viene sigas con nosotros, vamos a seguir hablando de esto y nos vamos a concentrar un poco, o sea, ya más concretamente, en momentos de películas, hemos esbozado la información de que Rafael ha trabajado mucho con Fernando Pérez, que al mismo tiempo es uno de los cineastas más importantes de nuestro país, y yo creo que vale la pena dedicarle el programa de la semana que viene justamente a eso, al trabajo de Rafael con un director como Fernando. No me merezco tanto, pero muchas gracias. Pero que sí. Entonces, vamos a eso la semana que viene. Gracias, Rafael. Muchas gracias a ustedes. A las puertas de la edición número 45 del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, que algunos conocen simplemente como Festival de La Habana, aunque el primero es el nombre oficial, pues quisimos repasar un poco los corales y para no poner en crisis mi memoria, voy a referirme solamente a los primeros premios o a los grandes premios coral que ha ganado el cine cubano, porque no en vano el festival también tiene entre los realizadores y la gente del cine, del audiovisual en la isla, goza del prestigio de ser un termómetro de lo mejor de nuestro cine. Enumerando estos grandes premios y estos primeros premios, tal vez lleguemos a la conclusión de que efectivamente el festival es un termómetro de lo bien o de lo mal que anda en nuestro cine. Y comenzamos por la primera edición, en el año 79, ya ganó una película, aunque fuera el coral compartido, ya ganó una película cubana, Maluala, de Sergio Giral. Y otro de los más importantes premios fue el primer largometraje del Elpidio Valdés, de Juan Padrón, por supuesto. Es decir, que el primer festival ya cerraba, era en el año 79, y cerraba toda una década de producciones históricas, no necesariamente como Maluala, en la órbita de Maluala, y también ese momento de edad de oro del animado cubano con el primer largometraje del Elpidio Valdés y todo lo que vino después. Así que el festival supo demarcar estos dos grandes momentos. En los años 80 los honores recayeron a lo largo de toda una década, en primer lugar en Hasta cierto punto, del año 83. La película de Tomás Gutiérrez Alea, una de las buenas películas de Tomás Gutiérrez Alea, de modo que el festival también se las arreglaba para identificar a los más grandes realizadores de la isla, porque en los años 80 fue premiado no solo Titón, con Hasta cierto punto, sino pocos años después, en el 86, si no recuerdo mal, Un hombre de éxito, de Humberto Solás. Es decir, los dos más grandes realizadores de ficción del cine cubano, ambos ganaron el Coral de La Habana. En esa década también, los años 80, fue una época de bonanza para nuestro cine en varios sentidos, pues el premio Ópera Prima fue para Fernando Pérez, por supuesto que por Clandestinos, y hay alguna que otra película, por ejemplo, recuerdo El Escándalo del año 89, cuando Papeles Secundarios debió haber ganado el Coral, pero no lo ganó, ganó el segundo premio. Y el jurado decidió premiar por encima de esto una película argentina que
casi todo el mundo ha olvidado a estas alturas, como no sean los fanáticos del Liceo Subiela, en fin. Debió haber ganado papeles, pero no ganó. En los 90, por supuesto que fue una época de mucha crisis, pero el festival también tuvo lo suficiente lucidez, sus directores, sus jurados, para premiar Fresa y Chocolate, la gran película de esa década, y no solo esa. Fresa y Chocolate es del año 93, ganó exactamente el festival en ese año, que es una película también de Titón, dirigida con Tavío, y poco después Fernando Pérez se hace de su primer gran coral con La vida es silbar. Hay que decir también que en esa misma década, en la década de los años 90, Fernando ya había ganado a principios de esa década con Hello Hemingway. De modo que en una sola, es la gran década de Fernando Pérez. Ganó 2 grandes premios corales, con Hello Hemingway y con La vida es silbar, en el 90 y en el 98. En la década de los 2000 hay también poca cosecha de corales. Y es nuestro queridísimo, estimadísimo Fernando quien vuelve a sacar la cara por el cine cubano. Está premiado por Sweet Havana en el año 2003 y después, como en el 2010 ya, por José Martí, que ganó el premio a la mejor dirección, pero es casi como si fuera un gran coral por José Martí, El ojo del canario, que es como se llama la película exactamente. Desde el año 2010 hasta ahora hemos ganado el coral en una sola ocasión, y hace 10 años, por Conducta, que todo el público cubano recuerda con muchísimo afecto, esa película que a todos nos estremeció por su fuerza moral, por su carácter, por sus tremendas actuaciones y por muchos otros méritos que tiene. Conducta en el año 2014 fue el último coral que ganamos hasta ahora. Vamos a ver qué representación tiene Cuba en este festival. No creo que haya películas, pero tampoco voy a ser yo quien descalifique al cine nacional. Veremos los hechos, veremos qué ocurre. Y a ver si a los 10 años de ganar Conducta, pues vuelve a empinarse hasta el coral una película cubana. Así que creo yo que queda demostrado el hecho de que el festival sirve también como termómetro, o es una de las utilidades culturales que tiene de termómetro del cine cubano. Por eso es lo incómodo que se sienten los realizadores cubanos cuando sus productos no son seleccionados, cuando no compiten, cuando se dejan fuera de competencia y todo esto. Que es una carga injusta que se deposita sobre los organizadores de ese festival, porque es el festival de cine latinoamericano. Es decir, tiene muchas otras responsabilidades, además de demarcar lo mejor que se hace en Cuba. Esperemos a ver qué ocurre en la cita de este año. Cinéfilo, hoy conocimos mejor a Rafael Rosales, uno de los más experimentados y capaces directores asistentes del cine cubano. La próxima semana seguiremos presentando esta entrevista que le realizó Marta Araujo y él nos contará otros detalles de su trabajo junto a Fernando Pérez. Espero que esta emisión la hayas disfrutado y que te haya sido útil conocer la importancia del trabajo del director asistente para lograr la calidad de una película. Si es así, te espero el próximo viernes en la noche, siempre por la señal del canal educativo. No faltes, así me das la oportunidad de decirte, una vez más, te invito al cine.